Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a este siguiente episodio de Platiquemos Derecho Laboral. Y vamos a seguir con el tema que vimos en el episodio anterior, que es el compliance laboral. Hoy específicamente nos vamos a enfocar en las obligaciones patronales y la importancia de cumplir con ellas. Ahora, ¿qué son las obligaciones patronales? Las obligaciones patronales son el mínimo de deberes que nos exige la legislación laboral, ya sea tanto la Ley Federal del Trabajo como las normas oficiales mexicanas en materia de la Secretaría del Trabajo. Son parte del piso mínimo que toda empresa debe cumplir y que no puede ignorar. Y son obligaciones que se deben cumplir desde el primer día que un trabajador comienza sus labores subordinadas para ustedes. Bien, a lo largo de toda mi carrera he trabajado con empresas, muy pocos trabajadores he atendido realmente, pero en todos, o la gran mayoría de los casos, los patrones me han manifestado que la ley beneficia al trabajador, que el patrón siempre lleva las de perder. Bueno, en este episodio vamos a platicar un poquito del compliance laboral. Ya en el anterior platiqué sobre la introducción al tema este. Y en este episodio vamos a hablar a grandes rasgos, ya que estoy preparando un diplomado junto con un curso también sobre el compliance laboral, que que lleva por título el ABC del derecho laboral en la empresa, en donde vamos a platicar a detalle todo esto, pero pues está un poquito largo, son 97 clases que estamos preparando con todos y cada uno de los temas que abarca ahora sí que el cumplimiento de las obligaciones laborales de los patrones. El hecho de que abarque este tema ahorita en una segunda plática, en un segundo episodio, es porque a lo largo de todos estos años que llevo trabajando con empresas, que realmente he defendido y representado a muy pocos trabajadores, es que todavía hasta la fecha, incluso unos días antes de que se publique este episodio, los patrones me han manifestado el hecho de que la Ley Federal del Trabajo, en su tiempo las juntas de conciliación las juntas de conciliación y arbitraje, y hoy en día los tribunales laborales siempre favorecen al trabajador, pero lo que muchas veces ignoran es que ese beneficio o esa prioridad hacia los derechos del trabajador es porque las empresas no cumplen con sus obligaciones como debe de ser. De entrada tenemos los contratos de trabajo, no los aplican o se bajan formatos de internet, no están adecuados a las necesidades del servicio a contratar. En los periodos de prueba, para empezar, no se tiene una comisión mixta de adiestramiento y evaluaciones. eh, no se realizan las evaluaciones adecuadas para comprobar que el trabajador pues aprendió o tiene conocimiento sobre lo que está haciendo, y pasan los 30 días y no lo pueden dar de baja, no lo pueden despedir con justificación y tienen que indemnizar o dan continuidad a la relación de trabajo con un sinfín de problemas. Y también se debe a la desinformación de algunos abogados que hablan o que dicen ser abogados, que he visto en plataformas de videos cortos, en TikTok por ejemplo, que hablan sobre las actas administrativas, que te dicen que no existen, que no sirven, que no están previstas en la ley. Y bueno, todo eso desinforma mucho a la gente, sobre todo a los trabajadores, que son los que pasamos más tiempo en redes sociales viendo videos, ¿no? Por otra parte, están los controles de puntualidad y asistencia, que está muy de moda en la actualidad usar checadores biométricos o con código, que prácticamente son sistemas informáticos. Se tienen que perfeccionar, no sirven nomás porque los descargas del sistema y los presentas en el tribunal en caso de una demanda. No tienen el reglamento interior de trabajo, mucho menos registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o lo tienen desactualizado, no está ajustado a las necesidades reales de la empresa, porque muchas veces por ahorrarse unos cuantos pesos, que a lo mejor no es nada barato el que un abogado profesional te haga un reglamento de trabajo. Sin embargo, pues ya con la experiencia, un buen estudio de la ley, a veces nos metemos un poquito a la jurisprudencia para adecuar y que esos reglamentos pues estén apegados estrictamente a derecho y que te funcionen a la hora de ejecutar alguna sanción, un descuento por daños en ya sea herramientas de trabajo, uniformes o deudas que contraiga el trabajador al respecto, y sobre todo la ejecución de despidos con justificación.
Bueno, atendiendo todo esto, pues está claro que no se está dando un completo cumplimiento a lo que establece la Ley Federal del Trabajo o ya en ciertos aspectos las normas oficiales mexicanas. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Te cae una demanda, te cae un citatorio ante el Centro de Conciliación Laboral, una revisión por parte de la autoridad laboral, ya sea Secretaría del Trabajo del Estado o la federal. También vienen las inspecciones por parte del Seguro Social, que tengas a todos tus trabajadores dados de alta. Y prácticamente si no hacemos bien las cosas, nos va mal, ya sea pagar indemnizaciones que no deberíamos de haber pagado, pagar multas por omisiones a las aportaciones obrero-patronales o condenas donde tenemos que devolverle al trabajador el dinero que les contamos porque no se realizó adecuadamente el descuento, ya sea por daños al uniforme, al equipo de herramientas de trabajo o pues que haya chocado el vehículo de la empresa o cualquier otro daño que pues se lo descontemos vía nómina. Ahora, atendiendo al buen cumplimiento legal en materia laboral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, yo como abogado recomiendo que desde la solicitud de empleo ya vaya personalizada de acuerdo a las necesidades de contratación. Si vas a contratar, dependiendo del giro de tu empresa, si es, por ejemplo, si tienes una empresa de seguridad privada, necesitas información delicada por parte de quien vas a contratar, que no tenga determinados antecedentes como administrativos o penales, con quién vive, si está casado, con quién está casado, si tiene registros ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, permisos de portación de armas de fuego en caso de que sea necesario, licencia de conducir, si no está suspendida, si no está vinculado a otro tipo de delitos, entre otro tipo de antecedentes. Y en cambio, si tienes una tienda de conveniencia y vas a contratar a una persona que se encargue del área de piso, ya sea limpieza como de productos, no es la misma información la que le vas a solicitar. Por lo tanto, siempre sugiero que las solicitudes de empleo sean personalizadas. Igual las de formato que te venden en las librerías, en las tiendas, sí te sirven, pero hay determinado tipo de información que tú puedes necesitar del trabajador que no venga en ese documento, que se la tengas que pedir por separado, y lo ideal es que ya en su solicitud ya te detalle todo lo que tú necesitas saber. Ahora, otras acciones muy importantes que muy pocas empresas hacen es el verificar y ratificar la información contenida en esa solicitud de empleo, como lo es el verificar las referencias personales, es asegurarte que el domicilio que te está proporcionando ese trabajador sea el correcto, sea donde realmente vive, que las referencias laborales sean reales y que no te esté ocultando información, ya que si bien es cierto, sí llegan a existir bases de datos, pero es ilegal lo que le pueden llamar el buró del trabajador. Puedes quizás solicitar un reporte de semanas cotizadas, pues ahí viene el nombre de los patrones que ha tenido, puedes buscar en internet y verificar esa información que realmente vaya recomendado, por lo que es importante validar esa información todo el tiempo. A veces nos da flojera o no queremos invertir o gastar, quizá como quieran ver, actividades que a veces se complican porque pues el patrón no quiere realizar el gasto de acudir al domicilio físicamente para verificar que sí sea y que sí se encuentre el trabajador viviendo en ese lugar. No se quieren dar el tiempo de realizar las llamadas para verificar las referencias y pues ya no. O muchas veces se confían a parar al trabajador, que no tiene nada de malo confiar, pero nos puede ahorrar varios dolores de cabeza. Ahora, también tenemos que tener cuidado en los contratos individuales de trabajo, qué información debemos de tener, tiene que ser muy claro lo que queremos que haga el trabajador, no podemos decir lo contrato para el área de limpieza y se acabó, tienes que especificar las tareas que tiene que realizar. También puedes agregar en las cláusulas que puede realizar otro tipo de labores siempre y cuando vayan afines a la actividad para las cuales fueron contratados, pero todo eso tiene que quedar bien claro para que después no pasen por la situación de que no me dijiste o no viene en mi contrato y después tengamos problemas con esos trabajadores. De ahí en fuera, los contratos de trabajo tienen que tener mínimo las condiciones que establece la ley para que puedan no tener validez porque no es un requisito indispensable para una relación de trabajo. Sin embargo, pues eso ya es carga probatoria del patrón en caso de una demanda. Por lo que sí sugiero que además de lo que establece la ley, se le agreguen los términos y condiciones bajo los cuales va a desempeñar sus labores el trabajador. Y otra situación muy común es el famoso contrato de 30 días. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en este aspecto
y no significa que a los 30 días le vayas a renovar el contrato, porque muchos trabajadores creen o les hacen creer eso, incluso patrones que piensan que el contrato de trabajo a los 30 días termina y si desean continuar con la relación de trabajo, pues tienen que firmar un nuevo contrato o se inicia de nuevo el término. Y no es así. La relación de trabajo y sus derechos y obligaciones surten efectos a partir del primer día en que se realiza el trabajo subordinado por parte de este. Por lo tanto, no se le renueva ningún contrato, no se renuevan a los 30 días, simplemente el patrón tiene 30 días para rescindir el contrato con justificación si se incumple con alguna de las causales establecidas en el artículo 47. Pero no nomás es decir, ya se terminó tu contrato, ya pasaron los 30 días, fírmame tu renuncia. Porque en caso de una demanda por despido injustificado, eso no te va a servir. Ya más adelante tendremos un episodio donde exclusivamente hablemos sobre los contratos. Por lo pronto nos vamos al siguiente punto, que es los controles de puntualidad y asistencia. Es muy importante también. ¿Qué sucede? Que en la actualidad ya implementamos por comodidad, facilidad, checadores biométricos o dispositivos donde nada más se le pone el número de trabajador, el número de empleado y ya se le da el registro de entradas y salidas. Pero ¿qué sucede con estos dispositivos informáticos? Para que tenga validez en un juicio laboral, una lista impresa de un programa de computación, debemos de reunir diversos requisitos. ¿Por qué? Porque al ser sistemas informáticos controlados por una computadora, son documentos que podemos alterar muy fácilmente. Por lo tanto, ofrecer simplemente los reportes o que vaya a inspección en la computadora donde se hacen los registros. Por lo tanto, imprimir los reportes, presentarlos ante el tribunal y que un actuario vaya e inspeccione físicamente la computadora donde se guardan esos registros, no siempre es un medio de prueba confiable y admisible porque tenemos ciertos requisitos de admisibilidad de este tipo de pruebas. Por eso lo que siempre recomiendo es que lo manejemos a la antigüita. Listas impresas donde vengan el nombre de todos los trabajadores, su firma, hora de llegada, hora de salida a comer, hora de regreso y hora de fin de la jornada laboral. O si maneja sistemas informáticos, que se impriman los reportes semanales y que todos y cada uno de los trabajadores plasmen su firma para que nosotros en un juicio podamos probar que determinado trabajador que ya nos demandó por despido injustificado, que realmente abandonó su trabajo, ya lo podamos excepcionar y probar que pues, no existe ningún despido, el trabajador simplemente se fue. También se recomienda muchas veces el poner cámaras de vigilancia que graben audio y que pues todo se grabe en un DVR para posteriormente, en caso de algún conflicto laboral que queramos desvirtuar, que el trabajador abandonó sus labores en lugar de ser despedido, extraemos ese video del DVR mediante una USB con un procedimiento adecuado, lo presentemos ante el tribunal junto con la contestación de demanda y en el desahogo de pruebas acreditar que pues, efectivamente el trabajador abandonó su trabajo y ya no se volvió a presentar, más no que fue despedido. Y en un punto más, yéndonos ya en lo que es el reglamento interior de trabajo, el reglamento de trabajo no nos sirve mucho si nos demandan por despido injustificado, porque pues ahí ya se da la terminación de la relación de trabajo, ya sea voluntaria o involuntaria, pero si nos están atribuyendo un despido cuando en realidad lo que hicimos fue suspender la relación de trabajo, ya sea como medida disciplinaria o por falta de alguno de los supuestos del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, puede que en estos casos intentemos justificar la acción tomada con el reglamento interior del trabajo, entonces el tribunal nos lo va a solicitar. Si la contraparte solicita que mostremos el acuse del registro o si se llega a demostrar que no tenemos debidamente registrado, entonces nos surte efectos y entonces sí nuevamente estamos en problemas. Ahora, ¿qué pasa con las actas administrativas? Un tema muy controvertido en redes sociales, que si existen, que si no existen, que si son o que si no son, que son legales o son ilegales. La verdad es que sí, evidentemente no existe una figura como tal en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el acta administrativa no es nada más que un documento en el cual nosotros plasmamos la conducta del trabajador, ya sea que van en contra de las políticas de la empresa, de su contrato de trabajo, de la ley o del reglamento, y con el que nosotros vamos a darle vista al trabajador de que, oye, estás cometiendo esta conducta, es grave, es una infracción o es motivo de sanción como medida disciplinaria o de despido con justificación con base a X artículo de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo a la conducta. Ahí se le da el derecho al trabajador de que asiente lo que a su derecho convenga, lo firme y ya con eso nosotros podemos realizar los procedimientos adecuados para darlo de baja o despedirlo con justificación.
Pero esto casi nunca sucede. Regularmente tenemos la mala costumbre de decirle al trabajador, ¿sabes qué? Fírmame aquí tu renuncia voluntaria, ven en una semana en que seas por tu finiquito y que te vaya bien. Y esto es lo que últimamente meten muchos problemas a la empresa, que las están condenando a pagar indemnizaciones por despido injustificado porque no supieron o no quisieron hacer bien este procedimiento para poder despedir al trabajador. Ahora, tocando este tema, ¿qué sucede cuando el trabajador simplemente abandona sus labores, se retira y ya no regresa en días posteriores a trabajar? Tenemos que hacer el mismo procedimiento de levantar el acta administrativa por falta. Si ya cumplió su cuarta falta, bueno, se encuadra en esta causal del artículo 47 de la ley, se asienta en un escrito firmado entre dos testigos trabajadores. Ojo, no vamos a poner ni administrativos, ni gerentes, ni supervisores. Vamos a poner como testigos a trabajadores que no tengan ese tipo de puestos de confianza, y posteriormente pues vamos a emitir el aviso de rescisión. Vamos a ir a buscar al trabajador a su domicilio. Si no lo encontramos, entonces se lo presentamos al tribunal dentro de los 5 días siguientes en que se emite este aviso de rescisión. Y ojo, también el aviso de rescisión tiene que emitirse dentro de máximo 30 días posteriores al cumplimiento de la cuarta falta, en la que ya nosotros tenemos la justificación para poder despedirlo sin tener que indemnizar al trabajador. Entonces, antes del quinto día de que se emite el aviso de rescisión, se tiene que presentar ante el tribunal laboral el inicio del procedimiento junto con estos documentos que los vamos a anexar, y también tenemos que presentar el finiquito del trabajador. Y es importante que también se anexe el finiquito, y posteriormente pues vamos a hacer el depósito correspondiente y exhibimos el recibo. Dependiendo del tribunal o el juzgado o del estado en el que te encuentres, todos tienen procesos diferentes. Algunos ocupa simplemente ir a depositar el dinero sin ningún número de expediente. En otros casos, como el de Tijuana, por ejemplo, tienes que presentar primero el escrito, posteriormente con ese número de expediente que te asignen, vas, haces el depósito, lo anexas a una promoción y ya presentas el recibo del depósito del finiquito. Y en el caso de Ensenada es más sencillo. Ahí nomás llegas a la caja, bueno, hasta donde yo me quedé, llegas a la caja, haces tu pago, te entregan tu recibo, ese recibo ya lo anexas al finiquito. Por eso les digo que depende del criterio de cada ciudad o estado en el que se encuentre. Ahora vámonos con los comprobantes de pago de nómina. El problema en este tema radica en el que ya no se están manejando los recibos de nómina impresos. Ya no te los firma el trabajador, ya no tiene listas de raya donde te está firmando de recibido tanto el dinero, ya sea en efectivo o la transferencia bancaria. Que si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo establece que son admisibles como prueba en juicio los CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales por internet, que emite el SAT, ya sea a través de su propio portal, donde podemos timbrar las nóminas, o a través de sistemas contables o de nóminas como Nomipac, 3, no me acuerdo todos los otros sistemas que se manejan. Pero ahora sí que si nos vamos al papelito habla más el documento en un juicio que tiene la firma estampada del trabajador, donde eh, puedes comprobar que él recibe el dinero en caso de que le estés pagando en efectivo. Y si no, bueno, pues tienes que guardar los comprobantes de transferencia o la dispersión de la nómina donde venga la cuenta bancaria, el nombre del trabajador, para poder comprobar que sí se le pagaron los salarios en caso de que alegue que se le deban, ya sea 1, 2, 3, 4 semanas o quincenas, más aparte los pagos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, utilidades, etc, etc, etc. Documentos que si no tienes te van a obligar a pagar esas prestaciones aunque ya lo hayas hecho. Por eso no debemos restarle importancia a este tipo de documentos. Ahora bien, como patrón, si me demandan por despido injustificado, por rescisión de contrato sin responsabilidad para el trabajador, si me están demandando el pago de diferencias salariales, si estamos manejando doble nómina, ¿cómo nos podemos defender? Bueno, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley. Como lo comenté en un principio, me dicen los patrones, oye, pues es que beneficia al trabajador. A ver, uno, ¿tiene los contratos de trabajo? Sí. ¿Están adecuados a las necesidades de tu empresa? Sí. ¿Tiene los recibos de nómina de todos y cada uno de sus trabajadores? No, pues que si tienes el reglamento de trabajo, pues que no lo tienes actualizado, está registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No, se te fue un trabajador.
le emitiste su carta de despido, no, pues estoy esperando que vuelva, o lo voy a ver en conciliación para, pues, a ver a qué negociamos. Eh, Vaya, este tipo de omisiones son las que hace que un patrón esté en desventaja. Por eso siempre les digo a mis clientes, se los digo a ustedes, si quieren ser absueltos en una demanda laboral o en el mejor de los casos, evitarla, tenemos que dar cumplimiento a todos estos requisitos de ley. Ya no estamos en los tiempos en los que muchos abogados, ya me ha tocado ver en juicios que los abogados se quedaron o los patrones se quedaron en ese tiempo en el que, bueno, pues le ofrezco el empleo, revertimos la carga de la prueba del trabajador y que le vaya bien. O le damos largas para que pues, en 5, 6, 7 años se enfade del juicio, desista y pues que le vaya bien. Actualmente ya no funciona así la justicia laboral. Ya no dependemos de que le ofrezcamos el empleo al trabajador para revertir la carga de la prueba, darle largas. Ya no estamos en esos tiempos. Ya los criterios de los jueces son muy diferentes. La justicia laboral es más rápida. Bueno, pues a lo mejor en Tijuana no tanto porque tenemos una sobrecarga en los tribunales, sobre todo en el Tribunal Laboral del Estado, que empezó con un juez, ahorita ya son 4 jueces, ya no se dan abasto, pero aún así estamos sacando los juicios de 6 meses a 1 año y medio. Y esto hasta sentencia definitiva, no como antes que pues, nos llevaban 5 o 6 años y a ver cómo nos iba. Y incluso ahí yo tengo un juicio, estoy llevando un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, que inició en el 2019 y es hora que apenas emitieron el laudo, nos tuvimos que ir al amparo porque pues operó la reversión de la carga de la prueba del trabajador, cuando en la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2019 quitaron le pusieron candado ese tipo de situaciones y aún así la Junta decidió absolver a la empresa en este sentido. Entonces es muy importante también que conozcamos la ley, y es muy importante que nos estemos actualizando con los cambios en las reformas que hay en la ley, que constantemente se está reformando. Y esas reformas van enfocadas a que no exista abuso por parte de los patrones en ese sentido, que el trabajador quede desprotegido y se quede sin cobrar un solo peso de lo que el patrón le queda debiendo. Por eso ahora los jueces de los tribunales laborales pues, le dan más la razón al trabajador, no porque se la quieran dar o porque la ley o ellos lo beneficien, sino porque el patrón no cumple. Les reitero, he sido muy reiterativo en este episodio de que si no cumples, no tienes los contratos adecuados, no manejas las políticas internas adecuadas, no tienes tus procedimientos para sancionar, imponer medidas disciplinarias, no despides adecuadamente al trabajador, lo haces firmar documentos en blanco al principio de la relación laboral, lo obligas a firmar su renuncia posterior y ya hemos comprobado, ya es bien sabido que incluso con una renuncia voluntaria tú puedes ser condenado a pagar indemnizaciones. Entonces ya nada de esto sirve, ya nada de lo que se hacía en el pasado funciona. Como patrones ahora no nos queda nada más que cumplir con lo que establece la ley. No es que ser patrón sea malo, no es porque estemos del lado de la empresa, ya perdimos todo. Simplemente tenemos que hacer bien las cosas adecuadas a la ley, cumplir con lo que establece la ley para poder ser absueltos de pagar indemnizaciones cuando no le corresponde realmente al trabajador. Así como vayamos avanzando en los episodios de ese podcast, vamos a ir tomando esos temas ya en lo particular para poder desarrollarlos a manera de plática, ya que pues no estamos en un curso de derecho laboral, sino se trata de explicar el por qué se hacen las cosas de esta manera, el por qué uno como abogado te dice a ti, patrón, hey, cumple con esto, hey, esos contratos no sirven, no bajes formatos de internet y los implementes, contrata a un profesional. Muchas veces pasa que en los patrones o las empresas contratan al abogado porque es amigo, porque es recomendado, pero no es laboralista y a veces cometen errores. Si de por sí uno como laboralista ya con experiencia tiende en ocasiones a cometer errores, pues imagínate los abogados que no son expertos en la materia. Prácticamente llevas el juicio perdido desde que contestas la demanda y pues no se vale, no se trata de eso, se trata de proteger nuestro patrimonio, pero también pues proteger los derechos de los trabajadores.
Yo sé que en la actualidad estamos en tiempos difíciles, es muy complicado conseguir trabajadores que realmente se pongan la camiseta, que nos ayuden a crecer, avanzar en el negocio, pero por eso tenemos que protegernos bien. Va, por el momento es todo, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Tienes dudas? Házmelo saber en los comentarios, bueno, mándanos un mensaje directo, escribimos un correo electrónico, aquí les dejamos la información y que tengan un excelente día.